A cada uno por nombre y que la paz del Señor sea en cada uno de vosotros. Qué gustos que la iglesia hoy inició llena desde la escuela sabática. Da un placer que Dios toque los corazones para que podamos venir a nutrirnos de su palabra. Siempre que nosotros venimos a este lugar, venimos a un beneficio propio, pero el foco principal de todo cristiano debe ser: yo vine a alabar a Jehová. Yo no vine por beneficio para mí, yo vine para alabar a quien me sostiene en el día a día, porque Él es digno de honra y de toda gloria. Y cuando nosotros partimos de esa mentalidad, usted sabe a lo que usted viene al templo del Señor. Venimos a alabar a nuestro Creador. Amén. No podemos nosotros venir con mentalidades negativas. No podemos venir nosotros con mentalidades del mundo. No podemos venir nosotros con problemas arrastrándolos. Sí, el Señor dice: tráeme todas tus cargas y yo te daré descanso. Hablábamos de eso en una reflexión el miércoles en la noche. Y qué bonito es cuando nosotros acogemos un pasaje bíblico, ¿no? Y decimos: Dios me dice que le traiga mis cargas. Pero a veces tenemos que continuar leyendo para encontrar el contexto de ese texto. Dios también le dice a usted: pero toma mi yugo, que es fácil y ligero, y ligera mi carga. Tenemos que terminar para ver por qué y para qué nosotros buscamos a Dios. En esta mañana la lectura que hemos leído se encuentra en el libro de Salmos 103. Y es una lectura que Dios la está usando para que nosotros empecemos a ver su forma, desde donde Él ha venido trabajando con nuestra humanidad. Entonces Dios usó todos estos personajes bíblicos para que nosotros hoy en día podamos tener un gran beneficio de ello. Ahora yo les voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias, porque los mensajes del Señor son mensajes precisos que nosotros debemos, mediante su palabra, tratar de escudriñarlos. Les voy a pedir que abran el libro de Mateo 4:27. Capítulo 4 de Mateo, versículo 23, perdón. Y con esta lectura se iniciará este sermón, esta palabra que Dios trae para nosotros esta mañana. Y por favor, escuchémosla y meditémosla. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, la palabra del Señor dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué era lo que Jesús estaba predicando? Ese es el tema de este sermón. El tema es el evangelio del reino de Dios. Y predicando el evangelio del reino, y sanando a todo enfermo y a todo doliente en el pueblo. Voy a pedir que inclinemos el rostro para pedir dirección al Señor. Amante y bondadoso Señor, gracias mil por su palabra. Padre, en esta mañana su palabra está siendo expuesta.
Pedimos la presencia de su Santo Espíritu tanto para el predicador como para el oidor. Señor, que esta palabra penetre nuestra mente, nuestro corazón, y la podamos entender la razón y el motivo, por qué usted ha elegido este específico tema de esta mañana. Y que el pueblo pueda, Señor, percibirlo. Que toda mente pueda ser desconectada del mundo y conectada a su palabra, para que podamos recibir su palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de este sermón está basado en esa palabra. El evangelio del reino. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Pero yo me pregunto, cuando leí esa lectura, era esto: ¿por qué enfatiza que en las sinagogas supuestamente ellos ya sabían, ¿no?, los 10 mandamientos? Ya Moisés los había instruido, ya todo se había estado predicando supuestamente como el cristiano debía de vivir en aquellos tiempos. Pero Jesús vino y les predica un evangelio distinto al que ellos habían llevado por tanto tiempo. Andrés, súbemelo un poquito, por favor, para no pegármelo mucho. Ahí, gracias, ahí está bien. Me llama la atención que Jesús viene y dice, en otra dice, ha venido el reino de los cielos a vosotros, le dice a los apóstoles. Y aquí dice que él recorría todas las sinagogas predicando el evangelio del reino. Esta mañana nosotros vamos a indagar un poquito qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros cuando se refiere al evangelio del reino. Muchas veces nosotros leemos y no tomamos el tiempo suficiente para indagar al respecto. Y como nosotros comenzamos, vamos a leer un poquito más ahora el libro de Mateo 17. Regrésenme al 17 para que vean esta otra lectura que Jesús dice. Ya esta referencia no solo aplica a los judíos en las sinagogas, sino que aplica a nosotros y a todo el mundo también. Y Mateo 17 dice, desde entonces comenzó, ¿quién? Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, que es lo que les estaba diciendo ahora mismo. Interesante que Jesús repite el mismo formato que utilizó ¿quién? Juan el Bautista. Qué preciso, ¿no? Que ahora Jesús es quien lo dice. Primero fue Juan que preparó el terreno para Jesús. Y ahora viene Jesús. ¿Qué es lo que llama la atención cuando nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, lo que nos está diciendo? Revisemos un poquito más atrás. Yo les voy a pedir a ustedes que vayamos al libro de Primera de Crónicas para indagar un poquito más en referencia al reino nuestro en esta tierra y al reino celestial, para que podamos entender un poquito mejor. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, Primera de Crónicas 14, versículo 2.
Y en el libro de Crónicas nos dice de esta manera. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como ¿qué? Como rey. Pongan atención porque esa es la palabra enfoque de este mensaje. Rey. ¿Ok? Sobre Israel. Y que había exaltado su ¿qué? Su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Ahora, bájense al 28, capítulo 28 de ese mismo libro. Primera de Crónicas 28, versículo 7. Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 7. Y en este libro nos dice, en el 28 nos dice, asimismo yo confirmaré su reino, ¿para qué? Para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis, ¿qué? Mandamientos y mis decretos. Oh, hay una condición ahí, ¿no? Para que ese reinado se lleve a cabo, hay mandamientos y decretos que llevar a cabo, ¿no? Como este día. El 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros, perpetuamente. El 9. Y Salomón, hijo mío, y tú, y Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo entendimiento, intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bájense al 29, capítulo 29. Capítulo 29 de ese mismo libro, versículo 11. Continúa diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el ¿qué? El reino. Y tú eres excelso sobre ¿quién? Todos. Vayan poniendo atención. ¿Para dónde va esta lectura acá? ¿Quién es que está reconociendo todo esto acá? Primero que todo, vamos a analizar un poquito. Salomón. ¿Y quién es Salomón? Vamos a hacerlo no por nosotros los adultos, porque aquí hay muchos jóvenes. Y a mí me encanta que el joven se empape bastante de la palabra del Señor. Que perciba. Ok. Aquí está hablando Salomón. No es cualquier ser humano que está hablando ahí. Estamos hablando del hombre más sabio que ha existido y existirá en nuestra humanidad. David, disculpa. Sí, no. Es el rey David. Pero sí, aquí está hablando rey David, pero ahorita viene Salomón. Aquí está hablando David, pero ahorita viene Salomón. Pero David fue uno de los primeros reyes que fue elegido ¿por quién? No por hombres. Eso es lo que este mensaje quiere que nosotros vayamos registrando. Quien está hablando aquí no es un ser humano que fue elegido por hombres.
ese fue un rey que fue elegido por Dios. Y le dio estatutos, y le dio orden, y le dio mandamientos, decretos. Ya lo leímos bíblicamente. Pongamos atención bien para dónde va este mensaje. Ahora vayamos al mismo 29, bájense al 25, versículo 25 de Crónicas, 29, 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón. Aquí viene ahora. Y a ojos de todo Israel. Y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey lo tuvo antes en Israel. O sea, no estamos hablando de seres que, porque no, este fue un pobre que Dios tuvo misericordia de él, no. Este fue un hombre muy sabio que lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y Dios lo suplió de sabiduría, y por eso es que es el ser más reconocido en nuestra humanidad, bíblicamente. El mundo puede poner a quien a ellos le da la gana, pero para mí este hombre tenía una sabiduría divina que solamente Dios la provee. Ahora vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Y aquí es donde le digo, ya Salomón es el que está hablando aquí. Salomón dijo, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. ¿Alguien sabe cuánto tiempo duró su reinado de Salomón? 40 años, así mismo es. Lo encuentran ahí mismo en Crónicas 9:30. Reinó Salomón en Jerusalén sobre toda Israel 40 años. Interesante, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y encontramos que cuando Dios promete algo, lo cumple. Y esa es una de las cosas que nosotros nos tenemos que llevar de este mensaje que se va desarrollando poco a poco. Que cuando Dios a usted le cumple algo, tenga por certeza que Dios se lo va a confirmar y se lo va a llevar a cabo. Ahora voy a repasar el Salmo 103, donde se abrió la lectura. Salmo 103, 19. Porque aquí la versión mía está un poquito distinta. Y el Salmo 103, 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Sigue David hablando. Dice: bendice, oh Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra y obedeciendo a la voz de su precepto. Bendice a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendice a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su reino. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, estamos hablando que Dios estableció su reino ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Hermanos, miren, si usted quiere hacer una cita, eso es lo que me llama a mí, me intriga, el rey y el reino que nosotros tratamos, ¿ok?
Oigan toda la superioridad de este reino. Ahora vamos a analizar un poquito terrenalmente. Si usted va y quiere ver a la princesa Diana o al rey que existe en estos lugares, ¿cuánto tiempo usted cree que le demora para hacer una cita que usted puede entrevistarse con esa persona? Puede ser hasta años que usted tiene que esperar para que usted pueda entrar 1, 2, 3, posiblemente hasta 10, 12 gates para poder entrar a ese palacio. Si es que lo recibe correctamente. Pero aquí me dice a mí la palabra que el rey dejó su trono y vino a traer ese reino a usted y a mí. Muchas veces nosotros no analizamos y no pensamos la magnitud que la palabra de Dios tiene. Pero cuando usted se pone a pensar, usted dice, espérate. Si aquí el hombre para yo verle me demora mucho tiempo, pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su trono para venir a mostrarme a mí el verdadero evangelio del reino. Ahora vamos a indagar un poquito qué parte usted conlleva. Ahorita hablaba con los jóvenes y les decía que interesante que Jesús mismo nos hace ver a nosotros diciendo a qué se semeja la venida del Hijo del Hombre, el regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí saben la lectura que habla de eso? ¿A qué Dios Jesús comparó su venida? Amén. Ahorita hablaba con los jóvenes y se los toqué por encimita. Les dije, ahorita pongan atención al sermón porque de eso se trata. Jesús dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Ahora, aquí hay algo un poquito que usted indagar al respecto de Noé y un poquito de lo que a nosotros nos corresponde ahora. Vamos a ver qué es lo que Noé se le fue dado. ¿Cuál fue la misión de Noé? Construir el arca. Y aparte de eso, ¿qué más se le asignó? Predicar el evangelio. Por 120 años. Pero yo pregunto, ¿por qué Dios esperó 120 años para abrir los cielos, que el agua caera? Porque Pedro dice que no creamos, no sé bien cómo dice, que Dios se tarda, como algunos lo tenemos por tardanza, sino que Él nos está dando oportunidad y tiempo para que ninguno se pierda. Amén. Gracias, hermano, por su cooperación. Pero aquí ocurre algo más también. Dios le dio una obra a Moisés físicamente de llevar a cabo, con medidas y todo. Construye esta arca. A Noé, a Noé. Dios le dijo, construye esta arca y toma todas las medidas. Toma el tiempo que tú necesites. Noé lleva a cabo esta arca. ¿Por qué Dios lo semeja su venida con esto? Porque Noé tuvo una obra que llevar a cabo él para que lo predestinado de Dios se llevará a cabo. Ahora, ¿por qué Jesús viene a traer el reino de los cielos a nosotros? Porque estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Oigan bien esto, porque aquí se pone interesante esto. Porque nosotros estudiamos, pero no profundizamos un poquito. Pero cuando vemos la comparación de Noé con la venida del Hijo del Hombre,
usted empieza a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué? Entonces lo que ocurre es esto, que cuando Dios viene dice, ahora ha venido el reino de los cielos a ustedes, el evangelio del reino. Okay. Ahora yo me voy, pero a ustedes les corresponde terminar esta obra. Porque muchos dicen que no se sabe la venida del Hijo de Dios. Y bíblicamente aquí lo dice. Pero ocurren varias cosas que nosotros tenemos que entender acá. Hermanos, cuando nosotros sabemos la verdad, usted no puede vivir en temor. Oiga bien claro lo que la palabra de Dios ahora nos va a empezar a explicar. ¿Por qué el reino de Dios es comparado con Noé? Como el tiempo de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Porque aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Noé tuvo que terminar una obra, tanto el arca como predicar. Nosotros, dice la palabra del Señor, se lo voy a buscar para que podamos entender mejor. Busquemos en el libro de Mateos para seguir indagando, porque vamos a llegar donde no me quiero adelantar de las cosas. El libro de Mateo 10, versículo 6. Y por favor, combinen toda esta lectura para ver qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana, porque es muy interesante, muy, muy importante. Y Mateo 10:6 nos dice, si no id ante las ovejas, ¿qué ovejas? Perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que Jesús ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está predicando otras tonteras? ¿Por qué el mundo predica prosperidad? ¿Por qué el mundo predica si tú vienes a los pies de Dios, tú lo vas a tener todo? No es lo que la palabra de Dios me está diciendo aquí a mí. Porque lo que dice que Jesús dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y continúa más abajo diciendo algo que lo pone a usted en una situación bien comprometedora, que dice, que dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracias. Eso es lo que Jesús en realidad nos está mandando a nosotros. ¿Y saben por qué Jesús no ha venido? Porque está ocurriendo lo mismo que Noé. Ese evangelio no está siendo predicado. Y hay un pasaje que vamos a leer ahorita, que los apóstoles fueron a Dios y le dijeron, Señor, ¿cuándo será tu venida? Busquemos ahora en el libro de Mateo, ahí mismo Mateo 13:11. A mí la lectura porque Jesús describe el reino de los cielos con puras parábolas. Si ustedes leen ese libro de Mateo, ustedes van a encontrar con detalles de qué reino de los cielos Dios está hablando, para que podamos digerir mejor. Pero aquí, en este pequeño pasaje que vamos a leer ahorita, dice, y le respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado los misterios ¿de qué? Del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. O sea, ¿tendremos nosotros un privilegio grande? Pero si nosotros no ponemos el interés en saber de qué reino
Jesucristo me vino a hablar a mí? ¿Cuál es el rol mío en ese plan del reino de Dios? Como les decía a los jovencitos ahorita, Dios desde el vientre de su madre le asignó a usted una vida. Pero el hombre dice, tiene muchos pensamientos en su cabeza, pero ya Dios tiene prefijado perpetuo su camino. No hay quien lo cambie. Usted puede inventar lo que usted quiera, pero ya Dios le asignó a usted. Y al final de cuentas, como les decía a los jovencitos ahorita, usted va a caminar un camino ancho o un camino angosto. Pero el camino ancho no tiene ninguna regulación ni restricción. Pero es un camino que lo va a llevar a la muerte. Y no muerte física, sino que muerte eterna le está hablando la Biblia. Entonces, de nosotros depende qué tan serio le pongamos interés a esto. Pero vamos a leer un poquito en Mateo 24:3, porque en esta lectura yo encuentro algo que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que aprender algo muy, pero muy importante, que yo siempre lo veo en esta iglesia y en el pueblo de Dios, y me preocupa, porque lo que ustedes van a leer ahorita les va a decir algo a ustedes que posiblemente no lo habían analizado, pero lo que la palabra de Dios trae para hoy es algo muy distinto. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo. ¿Le ha preguntado usted al Señor eso? Que le aclare cuál es la señal que usted tiene que estar preparado y ver para el fin del siglo. Es muy importante que esta lectura la entendamos esta mañana. El 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a parar ahí. Ahorita hablaba con los niños y les explicaba un poquito acerca de eso. Les explicaba el sistema de Halloween. Les explicaba el sistema de Facebook. Cómo el mundo se conduce. Cómo el diablo tiene atrapado a todo el mundo mediante esos medios. Mirad que nadie os engañe. Hermano, ¿por qué es que hay tantas doctrinas y todo el mundo corre de una iglesia para otro y nadie se queda fijo en un lugar? Por falta de conocimiento de esta palabra. Porque si yo conozco la verdad, yo no voy a estar saltando de un lugar para otro, donde yo me sienta bien. ¿Qué fue lo primero que yo le dije esta mañana? ¿Usted vino aquí a qué? ¿A sentirse bien o a alabar a Dios? Entonces, ¿por qué el ser humano busca dónde sentirse bien? Eso me preocupa a mí cuando un cristiano, yo veo un cristiano que salta de aquí para allá y de aquí para allá, me preocupa. Porque ¿a quién fue que usted vino a alabar a la iglesia? Es preocupante. Entonces, lo que estamos leyendo ahora mismo es algo muy, pero muy importante. Y el versículo 5 continúa diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiráis, que eso es lo que estamos oyendo. Por eso es que le digo, el cristiano no debe de vivir en pánico. Eso no me gusta a mí cuando yo veo eso en nuestra iglesia. Dice: y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿por qué nosotros vivimos en pánico como hijos de Dios? Es que todavía tenemos miedo a la muerte, ¿va? Entonces usted no está asegurado que su vida va a una vida eterna. Es grave la situación. ¿Sí ven? Por eso es que usted no puede vivir en...
Ay, que viste la guerra que se... Olvídese de eso. Se lo está diciendo. Usted va a ver todo eso. Mirad que no os turbéis, porque es que necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué dice el fin? ¿Qué dice ahí? Pero aún no es el fin. Ah, entonces ¿por cuál es el pánico entonces? ¿Por qué vivimos en pánico? Si usted vive el evangelio del reino de Dios en su corazón y en su mente, no hay pánico. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entra en pánico, Satanás gana. Satanás lo tiene en su mano, descontrolado a usted. Pero si usted confía en el reino de Dios, usted no es una persona que teme a nada ni a nadie. Amén. Es muy importante que eso lo guardemos en nuestro corazón. Ahora bájense al 14. Por favor, graben eso en su mente. Y aquí es donde se repercuta esta lectura, que es lo que les estoy diciendo. Jesús dijo cuándo era su venida, sí lo dijo. La hora no la dijo, pero cuándo era su venida, sí lo dijo. Vamos al 14 de ese mismo 24 de Mateos. ¿Y qué dice ahí? Y será predicado este evangelio del reino. Oigan bien, Jesús no dijo, y será predicado toda basura allá afuera que se está predicando. Oiga, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Y en qué nosotros similamos a Noé? ¿Cuál es la parte de Noé suya que usted está llevando a cabo ahora mismo en este tiempo? Eso es lo que tenemos que ver en esta lectura, no estar divagando con la mente tan vacía que tenemos nosotros. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Ah, ¿lo dijo Jesús o no lo dijo? ¿Lo dijo? Pero nosotros nos hacemos los tontos, perdón la palabra tan directa, nos hacemos los tontos para que Jesús no venga. Y empezamos a predicar tanta basura. Prosperidad, vamos a hablar de prosperidad, hermanos. Si usted viene de Dios, olvídese que todo le va a ir a estar bien y todo usted va a estar bien y busque la manera de hacer de esto. Esos son los grandes artimañas de Satanás para que este evangelio no se esparce en todo el mundo y venga el fin. Porque ¿quién es el único que no quiere que el fin venga? Ah, entonces si nosotros no hacemos lo que Noé hizo, ¿por qué es que Jesús compara a Noé con él, la venida suya? Por eso mismo. Porque si nosotros no hacemos nuestra labor de predicar el evangelio del reino, no se ponga a inventar. Porque es muy fácil de caer nosotros en... Porque ahora yo soy el diácono, soy el anciano de la iglesia y yo estoy ahora por encima de toda la iglesia. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. A mí me encanta cuando el ser humano cae en la tierra y sabe que es polvo de la tierra, que no somos nosotros más que nadie. Me gusta la sabiduría de este hombre Salomón a mí. Cuando después de estar en la cima, haber adquirido tanto, un día miró a un mendigo y dijo, verdaderamente lo que le pase a este mendigo me va a pasar a mí. Ese mendigo va a morir, pero yo también voy a morir. Qué lindo es cuando nosotros entramos en esos pensamientos de realidad, de ser honestos con nosotros mismos, no vivir divagando en la mente. Yo nací para vivir 100 años. Hermanos, algo cierto usted tiene, que es lo único certeza que
nadie se puede escapar de ella, que un día va a descansar. Y lo que Dios está diciendo ahora mismo es, prepárate, prepárate. Vamos a amplificar un poquito más el arca de Noé. ¿Por qué Jesús compara a Noé con la venida del Hijo del Hombre? Hermanos, cuando Noé terminó el arca, ¿qué fue lo que ocurrió? Noé entró al arca y cerró la puerta. No, la cerró Dios. Pero la puerta quien la cerró fue Dios. Porque eso representa la gracia de Dios que usted y yo vivimos hoy en día. Cuando la gracia de Dios se cierre, usted y yo podemos gritar a voz, predícame la palabra, quiero oír el reino de los cielos. Y Dios dice, y toda lengua, Dios va a cesar, va a parar. A veces cuando esas cosas yo las medito, me da tristeza. Porque yo me voy al momento, yo pienso y digo, ¿cuánta gente angustiada habrá el día que la gracia se cierre? ¿Cuánta gente en el arca de Noé cuando empezaron a ver la lluvia dijeron verdaderamente este hombre estaba en lo cierto? Y empezaron a querer entrar, pero ya no pudieron. Entonces lo que Dios nos está trayendo el día de hoy con el reino de los cielos, que nosotros entendamos, que hay una obra que llevar a cabo. Noé terminó esa arca. Nosotros tenemos que terminar este evangelio a toda la faz de la tierra. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, no solo le pasemos por encima. Una de las cosas que Jesús enfatiza acerca de por qué Él trae el reino de los cielos. Y da la respuesta de la parábola de la cizaña. Mateo 13, busquen Mateo 13 para que lean esto conmigo acá. Mateo 13, 37, versículo 37. Y nos dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El hermano mencionó algo aquí muy importante que nosotros quiero que nos lo llevemos. Porque esta lectura, Jesús dice, quien sembró la buena semilla fue el Hijo del Hombre. ¿Y quién sembró la mala semilla? Dice el Hijo del Hombre, el campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son ¿quién? Aquí hay algo, hermanos, que yo quiero que nosotros enfaticemos un poquito. Porque me preocupa mucho que nosotros hemos caído en lo que el paganismo nos asignó a nosotros, cual no es lo que la palabra de Dios me está diciendo aquí a mí. ¿Quién le puso a usted cristiano? ¿Alguien ha puesto a meditar en esto? ¿Quién lo nombró a usted cristiano? Hermana, me va a pesar decírselo, pero no es así. Quien nos norma a nosotros cristianos son los paganos. Y por eso es que ese nombre, úselo, pero en el término correcto. Porque si nosotros entonces estamos festejando paganismo. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? Vamos a leer qué dice la palabra acá.
que dice, el campo es el mundo. La buena semilla son ¿quién? Los hijos del reino. O sea, Dios le está llamando a usted hijo e hija del reino. No le está llamando cristiano. Es muy importante que meditemos en esto. La cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es ¿qué? El fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad y los que hacen iniquidad. Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, por favor, oiga. Es muy importante, hermanos, que nosotros pidamos a Dios que podamos entender muchas facetas en nuestra cristiandad. Cuando usted se identifica con alguien, usted tiene que saber que usted es el hijo e hija de Dios. Yo hablaba con los muchachos ahorita y les contaba otra, les conté varias anécdotas. Les pregunté si sabían acerca del hijo pródigo. Me dijeron, no sabemos mucho. Les comenté la versión del hijo pródigo. Esa parábola es muy interesante que la entendamos. Porque el hijo pródigo no simplemente es que regresó donde su papá, se dio cuenta que cometió un error. Aquí ocurre algo muy grande que le explicaba yo a los niños. La palabra de Dios dice que él volvió en sí. En otras palabras, nadie le dijo, tú tienes que cambiar. Toma $100, coge el autobús y ve, pídele perdón a tu papá del error que tú cometiste. La palabra dice, y él volvió en sí. Nosotros hemos volvido en sí. Porque todos somos hijos pródigos, mientras no hayamos entendido a fondo el significado. ¿Volvió usted en sí? Hablaba con un compañero de trabajo el otro día y le comentaba, a mí me da risa de la ciencia, me da risa del hombre, porque el hombre es tan vanidoso que quiere coger méritos no importa cómo ni dónde. Y le comentaba acerca de esa pequeña parte que ocurre en su cerebro, que científicamente lo nombraron de esta manera. Todo, dice, acabamos de descubrir, oiga esto, acabamos de descubrir esto. No, simplemente fue alguien que se inventó para coger méritos y créditos. Porque si usted va a la Biblia se lo dice muy claro, pero en otro formato de palabras. Dice, acabamos de descubrir que todo ser humano es capaz de reconectarse su mente en otra dirección. O sea, todos tenemos que viene siendo lo que el hijo pródigo hizo. Pero la Biblia no lo dice de esa manera. La palabra de Dios dice, el inicio de un cristiano comienza cuando hay un total renovamiento de mente. Que fue lo que el hijo pródigo hizo. Él había ido toda una vida en camino equivocado. Pero llegó el punto donde él volvió en sí, dice la palabra. Y rectificó.
O sea, Dios no viola. Por eso es que me encanta a mí entender cuando la palabra de Dios dice el justo juicio de Dios cuando Cristo Jesús venga. ¿Por qué es justo? Porque no ha violado su derecho. Usted determinó si hizo lo malo o lo correcto. Y es lo que el hijo pródigo hizo. No viola ningún derecho. Entonces por eso es que él lo hace justo juicio de Dios. No es algo que decir que nosotros vamos a decir, no, pero que Jesús hubiera dado chance a fulano, a sultano. No, es justo el juicio de Dios. Pero para concretar el reino, el evangelio del reino de Dios, yo quiero que ustedes abran, y aquí es donde está la conclusión de lo que Jesús está queriéndonos decir esta mañana. Abran el libro de Mateo 25 y empecemos en el 31. Vamos a leer del 31 al 40 para culminar este sermón y que nosotros podamos entender qué fue lo que Dios me dijo a mí el sábado. ¿Cómo yo puedo ser parte de la labor del reino de Dios? Del evangelio del reino de Dios. Mateo 25, 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas, ¿qué? Las naciones. Eso incluye que nuestro mundo, ¿no? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá: los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde qué? Ahí está lo que el hermano Oribe dijo. O sea, esto no es algo que está ocurriendo porque usted es bueno. Esto no es algo que está ocurriendo porque usted se lo merece. Esto es algo que está ocurriendo porque Dios lo prefijó desde el principio del mundo. El 35. Aquí es donde viene lo que le digo, la conclusión de lo que Dios nos quiere hacer entender esta mañana a nosotros. Por favor, llévense esta palabra y acuérdense que esto es el core, como yo digo, el centro del evangelio. Porque tuve ¿qué? Hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O deseando o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, ¿quién? Oigan bien, ¿quién es que está allá en el trono nuevamente? El rey. Bendito sea Dios cuando yo leí esa palabra. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es que a mí me regocija esta iglesita, porque somos pequeños, pero ustedes escucharon lo que la hermana está haciendo para Santo Domingo. ¿Tiene que ver con la lectura que acabo de leer? Yo bendigo a Dios. Yo bendigo a Dios por la esposa que me dio. Mi esposa se deliria haciendo esas cosas.
mandando cosas para Venezuela porque ella sabe que esa gente está sufriendo allá. La hermana Rosa contribuyó para mandar también para Venezuela, para Santo Domingo. Yo bendigo a Dios por estos seres que están expartiendo el evangelio del reino. Nosotros podemos hablar muchas cosas, hermanos, pero su acción habla 1000 más palabras. ¿Qué es lo que este mensaje nos está ayudando a nosotros a entender? Jesús no vino a convencer a nadie. Jesús vino, ¿qué? A rescatar lo que se había perdido. El rey dejó su reino, su trono, para venir a rescatarlo a usted y a mí. Y yo bendigo a Dios por eso. Porque sin ese rey que no escatimó, como dice la palabra, para dejar su reino, para venir a tomar forma de siervo, a servir. Hermanos, y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos del evangelio de Jesús. No es a que nosotros entremos en la faceta de que ya yo me sé todo a la Biblia, ya yo puedo predicar, ya yo puedo enfatizar, ya yo puedo decirle a aquel que esté equivocado o decirle la verdad en su cara. No es de eso que se trata el evangelio del reino de Dios. Es de esto último que usted leyó. Porque es Jesús que se lo está diciendo, no es David. Así que si nosotros vamos por este mundo haciendo lo que Jesús nos pide, Cristo Jesús estará más a las puertas. Así que nosotros, cuando nosotros salgamos de aquí el día de hoy, pensemos en Noé. 120 años ese hombre predicó. 120 años ese hombre preparó esa arca. Y yo ni apenas un par de añitos y ya yo estoy que no quiero. Pensemos en eso, hermanos, que Dios sea el que nos ayude a esparcir el evangelio del reino, como Jesús dice. No nos pongamos a estar viendo lo que otra persona hace o no hace. Usted tiene una parte, como le decía a los jóvenes, todos tenemos una pequeña parte en ese plan divino de Dios. Solo que de nosotros, como digo, depende. Si vamos a hacer como Noé, que vamos a clavar y a cargar piedra, madera para que poder llegar, entonces Jesús volverá con nosotros y podremos vivir en una feliz eternidad. Que mi buen Dios me lo bendiga. Vamos a cantar un himno para cerrar y por favor pónganle atención a las estrofas de este himno, porque cuando Dios pone el sentir en una persona y prepara un himno, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Así que mi buen Dios me lo bendiga.